de contar con Brenda Estefan. Ella es analista internacional. Brenda, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches a ti, Rodrigo, Eduardo, y a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Eduardo Roldán, internacionalista, diplomático, analista político. Eduardo, muchísimas gracias. Paco, un gusto estar nuevamente contigo, al igual que saludar nuevamente a Brenda y a Rodrigo. Muchas gracias. Sí, y Rodrigo Aguilar Benignos, director de North American Project y colaborador y amigo de Mega Noticias TVC. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Feliz año, Paco, Brenda, Eduardo, a todo tu auditorio también. Feliz Reyes. Feliz año a los tres, por supuesto. A ver, ¿cómo entender, cómo dimensionar lo que hoy pasó en uno de los países, si no es que el único país con una democracia sólida, consolidada, que daba muestras al mundo de lo que era una democracia? Y lo que hoy pasó, bueno, déjenme decirlo, por ahí ya incluso hay un meme con una bandera de los Estados Unidos y en lugar de estrellas, una banana, lo que dice mucho de lo que hoy pasó. Empiezo contigo, Brenda. Así es, Francisco, lo que señalabas antes, lo que sucede en Washington, pues impacta no solamente a los estadounidenses, sino a todo el mundo por la importancia que tiene la potencia, la mayor potencia global, y por lo que ya decías, el garante, digamos, de los valores de las democracias occidentales, el paladín de los valores de estas democracias ha sido tradicionalmente Estados Unidos, y hoy, desde luego, pues su legitimidad queda cuestionada ante lo que sucede. Los ojos están puestos en los republicanos, más que en Donald Trump o en Joe Biden. Los ojos están hoy puestos en los republicanos. ¿Qué están haciendo? Como ya decías, Mike Pence, el vicepresidente, que parece tener ya una decisión clara con el presidente Donald Trump, dos visiones que, si bien trabajaron a lo largo de estos 4 años, hoy Mike Pence ha marcado una línea clara entre su visión y la del presidente. También el líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha hecho lo propio, ha dicho que de no reconocerse los resultados de la elección, esta será una espiral que llevará a la democracia estadounidense a la muerte. Una declaración fuerte por parte de él. Y bueno, ya se escuchan voces como la del gobernador republicano del estado de Vermont, que pide que se destituya a Donald Trump. No hay tiempo ya de un proceso como tal de destitución o impeachment, pero se habla ya, sí, de lo que mencionabas, invocar la 25ª enmienda por la cual el presidente pues dejaría sus funciones por no estar en condiciones de gobernar y tomaría durante estas 2 semanas el gobierno Mike Pence, el presidente. Hoy no está en duda si Joe Biden será presidente el 20 de enero. Esto es un hecho. Lo que está en duda hoy es si Donald Trump podrá concluir su mandato en estas próximas 2 semanas. Comparten esta visión y aprovecho para decirles que están en la libertad de hablar y de interrumpir cuando ustedes lo consideren. Eduardo Roldán, ¿compartes esta visión? Totalmente de acuerdo. Y mira, yo agregaría lo siguiente a lo que dijo mi querida Brenda. El 6 de enero de 2021 va a pasar a la historia, pero no solamente a la historia de Estados Unidos, sino a la historia del mundo, porque fue un golpe de Estado al corazón de la democracia. En este caso, fue incitado por el presidente Trump, lo promovió y falló. El Congreso de Estados Unidos y todos los congresos del mundo representan el ágora de discusión de las ideas, de la libertad. Y por tanto, este fue un hecho deplorable. Pero me llega a mi corazón esta lección. Si no se detiene a tiempo a esos autócratas, a esos ultranacionalistas o populistas, sean de derecha o de izquierda, indudablemente van a seguir generando división, caos y sedición en el corazón de las democracias del mundo. Eduardo, hemos creado... sí. Ajá. Esto que estás mencionando, lo preguntaba yo esta tarde, ¿qué mensaje nos deja lo ocurrido hoy para un sinnúmero de gobiernos populistas en el mundo? La primera lección es de que hemos creado monstruos de la imagen, hemos creado productos basados en la imagen, y eso se terminó. Tenemos que entender que estos autócratas y populistas han despreciado, como decías en la noticia anterior,
a los científicos, a la ciencia, y nos han llevado al caos en medio de la pandemia. La reflexión fundamental es que hay que generar en la gente una revolución de las conciencias, y sobre todo que los falsos profetas, los autócratas del poder, y Trump es uno de ellos, se creen el umbilicus mundi, el ombligo del mundo, y tenemos que defender lo más preciado de nosotros, que es nuestra libertad de pensar. Por eso hay un pensamiento latino que dice silere non possum, es decir, no me puedo callar ante esta situación. Y todavía Paco agregaría un pensamiento que viene muy al día, que decía Etienne de la Boétie en su famoso discurso sobre la servidumbre humana, y decía que el dictador no tiene la culpa de ser dictador, sino del pueblo que lo soporta. Pues el pueblo, a través de sus representantes hoy en el Congreso, no lo soportó, lo rechazó. Tenemos que entender que hay un pueblo racional todavía, y sus representantes populares están reflexionando. Y esto es un ejemplo para el mundo, porque tenemos dictadores populistas en América Latina, en Asia, en Europa, Hungría, Turquía, Nicaragua, Venezuela, etcétera. Y tenemos que seguir detenerlos, porque está en juego nuestra democracia. Ese es un gran mensaje, una gran reflexión que tenemos que hacer. Así es. A ver, Rodrigo Aguilar, yo me imagino que coincides con esto que acaban de mencionar Brenda y Eduardo, y te preguntaría, en tu imaginario, ¿podías ver que esto podía pasar? Habíamos platicado hace unos días de lo que estaba tramando Donald Trump, pero ¿te imaginaste una situación como esta? Y en ese entorno también preguntarte, se habla del impeachment y se habla también de la enmienda 25. El tiempo lo da, faltan escasamente 16 días, más o menos, si no tengo mal el dato en este momento, para que termine la administración 14. de Donald Trump. 14. Gracias, Eduardo. Primero sí me imaginaba unas escenas como las que ocurrieron hoy. Lo comenté, de hecho, en algunas ocasiones en tu programa y otros programas. Sí. De hecho, era una cuestión de ver cuándo iban a ocurrir estas protestas, estos disturbios. Yo pensé, de hecho, que se iban a dar un poco antes, y a lo mejor eso hubiera sido el caso si el margen hubiera estado más cerrado, que era también un escenario posible que comentamos, pero ante la falta de evidencia o ante la falta, digamos, de elementos para que Trump convenciera a más de su base para hacer estas protestas, pues se fueron hasta las últimas consecuencias, hasta el 6 de enero, hasta el día de hoy, para movilizar a sus fuerzas. Pero esta es una estrategia postelectoral que ya se venía a venir de parte de Trump y que hoy, bueno, desemboca en lamentables hechos. Por supuesto, coincido con Brenda y con Eduardo en todo lo que dicen del profundo golpe que se da digamos, a la parte institucional de Estados Unidos, que ha sido modelo de muchas democracias en el mundo, incluida la mexicana. Entonces, este sistema político, estos valores democráticos que compartimos y defendemos, pues bueno, también nos dicen que están agotados para un sector de la población que está dispuesta a seguir o un líder con estas características como las de Trump. Es decir, Trump llevó su desafío hasta las últimas consecuencias. Su negativa a reconocer, digamos, esto de Biden, sin prueba alguna de fraude, realmente pone en dudas existenciales al andamiaje, digamos, al sistema político de Estados Unidos. Mira, no veo el tema, como dice Brenda, no da el tiempo para un juicio político. Lo de la enmienda 25 puede ser, pero yo tampoco veo condiciones. Si ustedes analizan el gabinete, pues son de los más fanáticos que se han quedado con Trump. Y aunque Pence pudiera buscar una mayoría simple para que el gabinete pudiera calificar pues inapto a Trump y poder aplicar la enmienda, no veo tampoco ese escenario. Un posible escenario que se especula pues podría ser que renunciara a Trump y le alcanzara quizá a... Pues que no va a pasar, o bueno, digo, por eso es especulación, y que alcanzara, digamos, Pence a perdonarlo antes del 20 de enero, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, son especulaciones. Lo que sí es que son 14 días con una administración rota, golpeada, con un gabinete ya dividido, hoy nada menos despidió al jefe de gabinete de la Casa Blanca, si no mal recuerdo el dato. Vamos, las situaciones se siguen dando, son 14 días muy complicados y todavía no tenemos la confirmación, que seguramente se dará, pero en caso de que no se diera la confirmación de Joe Biden, bueno, supone una situación también complicada para la política norteamericana, Brenda. Bueno, la confirmación de Joe Biden seguramente se dará, Francisco. No había, digamos, probabilidades de que no se confirmara, dada la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. A pesar de que se estén presentando objeciones, se requiere que haya un representante y un senador para que la objeción sea tomada en cuenta y se vote. Pero luego, dentro de la votación, se requiere mayoría dentro de la votación para que realmente puedan bloquear la certificación. Esto no va a suceder porque no les dan los números a los republicanos, pero si no les daban esta mañana, menos aún les darán hoy, porque ya hay varias voces dentro de los senadores republicanos que se han retractado de poner objeciones y que han cambiado su postura respecto a los dichos de Donald Trump del famoso fraude. Entonces, definitivamente Joe Biden será presidente el 20 de enero. Lo que sucede en las próximas 2 semanas es, digamos, lo que está sujeto a estas especulaciones, particularmente por las declaraciones de, digamos, la élite política estadounidense, que está consciente de la gravedad de que se haya allanado el templo secular de la democracia estadounidense y que saben que esto tendrá enormes consecuencias en la vida política de su país. Y de ahí, pues, las reacciones de los republicanos que se han dividido entre aquellos incondicionales, línea dura de Trump, muchos de ellos por intereses electorales de cara al 2024, pensemos particularmente en el senador Ted Cruz, pero también algunos de los republicanos más tradicionales, mayores políticos, conocedores, que están tomando su distancia de Donald Trump y que lo hacen saber, lo harán saber en su voto ahora a los congresistas y en la visión de lo que pueda suceder en las próximas 2 semanas. Es importante mencionar, Paco, que no solamente Donald Trump es un responsable indirecto de lo que está sucediendo por atizar el discurso de división, sino que esta mañana, en el mensaje que dio a sus simpatizantes, literalmente pidió que fueran al Congreso, que fueran al Capitolio. Entonces, no solamente de manera indirecta, sino de manera directa también, Trump es responsable y se le puede acusar de ello, de lo que sucedió el día de hoy. Y hay que decirlo claro, no nada más eran manifestantes, se trata de grupos extremistas, de radicales, supremacistas, muchos de ellos armados, y uno que otro revoltoso y dando lo que se les unió, pero digamos, gente que conllevan un peligro para la ciudad. Y bueno, pues ya está ahí la muerte de esta mujer que desgraciadamente pues perdió la vida en los enfrentamientos de hoy. ¿Qué más puede suceder en las siguientes 2 semanas? Depende de las acciones de los republicanos, que tienen en sus manos el futuro de estas 2 semanas y de la democracia estadounidense, digamos, llevar a la estabilidad de la democracia estadounidense o continuar en esta espiral. En ese entorno, Brenda, gracias por este comentario. En ese entorno, Eduardo, yo te preguntaría, vamos, más allá de lo que pase en estas 2 semanas, pueden pasar muchas cosas, pero lo cierto es que, como dice Brenda, seguramente mañana estaremos hablando de la confirmación de Joe Biden y el 20 de enero estará tomando posesión de la Casa Blanca. Pero el reto para la administración Biden es mayúsculo. Primero, el tema de la pandemia. Luego el tema económico en los Estados Unidos, y ahora agreguémosle, que ya se venía arrastrando, el tema de la división, de la polarización, ¿sí? Y también el golpe a la democracia que se le dio hoy. ¿Cómo restaurar todo eso, todos esos valores en los Estados Unidos? Efectivamente, Paco, tienes toda la razón. Lo primero que te tendría que señalar es de que Estados Unidos no es un estado fallido. El estado fallido es cuando malfuncionan las instituciones o no funcionan. Aquí se vio que a pesar de todo esto funcionaron las instituciones. La resiliencia del Congreso
se dio de inmediato. A través de todo este proceso electoral, los estados y los poderes judiciales en cada uno de los estados han funcionado. Es decir, tenemos que ser muy claros que la democracia funciona a pesar de estos intentos de estos autócratas. ¿Qué va a pasar en un futuro medio, intermedio y lejano? Que la inestabilidad va a seguirse dando, que la incertidumbre va a continuar porque los grandes retos económicos, como tú mencionaste, Paco, culturales y de salud, van a continuar, no se van a terminar en este año 2021. Y sobre todo Estados Unidos va a tener que recuperar el liderazgo en el mundo, indudablemente, porque allí está China, allí está Rusia, esperando ese momento. Hoy sabemos que China es la segunda economía del mundo y ningún poder queda vacío. Si hay un poder vacío, alguien más lo ocupa. Yo quisiera, Paco, también hacer una reflexión sobre lo siguiente. ¿Por qué se ha dado este fenómeno del trumpismo? Que este fenómeno nativista, ultranacionalista, populista, en este caso de derecha, no nomás es en Estados Unidos, lo vemos en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Brasil no se diga, y en otros países de América Latina también. ¿Debido a qué se debe? A la ignorancia, a la pobreza, a la miseria, porque se manipula una enorme base social, que es la base social de Trump, que se generó en estos últimos años de marginación y que con un ultranacionalismo les hizo creer un nuevo mundo, ese American First. Por tanto, esos 70 millones de seguidores de Trump o más no van a desaparecer de inmediato. Por tanto, sí está cuesta arriba la acción política de Biden. Y lo que yo veo en los mensajes de hoy en la mañana y en la tarde ha sido de generar confianza, paz, serenidad, porque no le queda otra, pero tiene que convencer a través de esas acciones. Y lo primero es combatir esa pandemia, porque Estados Unidos y México, entre otros, no han hecho lo que debieron haber hecho, haber tomado las acciones necesarias desde un principio y no enfrentarnos a esta realidad tan desastrosa en que estamos de descontrol de la pandemia. Así es, Eduardo. Al inicio de este tema mencionaba yo que no teníamos esto como la nota del día nada más porque pasara en Estados Unidos, sino porque tendrá repercusiones en los Estados Unidos en muchos aspectos, pero también en el ámbito internacional. Y Rodrigo, yo te preguntaría, ¿cómo esperamos que van a reaccionar mañana los mercados internacionales, la bolsa de Nueva York, los mercados en México, la paridad peso-dólar? ¿Se verá afectada? ¿Sientes que tendrá un impacto? Yo creo que lo va a tener, pero lo va a hacer mínimo. A ver, hay una parte muy importante que hemos mencionado aquí y es, digamos, la capacidad institucional que tiene Estados Unidos frente a este tipo de situaciones que de hecho son inéditas. Me parece que la resiliencia de la que ya se ha hablado ya se puso a prueba y ya está sesionando otra vez la sesión conjunta y está caminando, digamos, el tema de, la sesión conjunta hasta a las 8 de la noche, tiempo de Washington. Entonces, creo que esa situación, el control de esa situación, pues manda también una señal de que Estados Unidos está a prueba de este tipo de situaciones. Lo que yo coincido, pues es que sí van a ser 4 años bastante complicados. Biden se habla de que va a ser un presidente transicional con respecto a que en 4 años, pues va a estar lidiando con el tema todavía de la pandemia, la recuperación económica, las apuestas que tienen que hacer los grupos de interés que lo llevaron al poder. Eso también no se ha hablado, pero por supuesto que él tiene que cumplirle a un grupo muy importante que lo llevó al poder, que no necesariamente coincidió políticamente desde el principio con Biden, y pues va a tener que cumplirles. Me refiero a la gente que trae el Green Deal, a los progresistas, a las mismas minorías. No se ha hablado también del tema de Georgia, el tema de que pasó en las elecciones de ayer, pues fue fundamental, como dice Brenda, para entender la nueva dinámica y la correlación de fuerzas entre los congresos. Es decir, ya que se vislumbre un Senado con mayoría demócrata,
pues va a facilitar ciertas cosas para el presidente Biden, pero sin claro, duda van a ser 4 años complicados, y a eso le está apostando una parte de los republicanos, Ted Cruz, todo el mundo está apostándole a ver cómo vamos a utilizar esa base que apoyó a Trump o que va a apoyar a los hijos de Trump, porque eso también no hay que descartarlo. Quizá Trump como figura no lo veamos, pero ahí está Jared Kushner, está Ivanka, están los hijos, y esto también es de dinastías y de símbolos y de representaciones, lo cual seguramente van a utilizar estas banderas. Lo que ocurrió hoy van a ser imágenes que se van a utilizar para movilizar esas bases, no nada más las próximas semanas, sino los próximos años. Yo Eduardo, querías comentar. Rodrigo, Francisco, seguramente los políticos estadounidenses, particularmente los republicanos, buscarán sacar raja, como decimos en México, de lo sucedido hoy. Pero esta misma decisión que vimos en la cúpula del Partido Republicano a lo largo de estas últimas horas podría suceder también en la base electoral trumpista. Es decir, hay muchos votantes de Trump que no estarán de acuerdo con lo sucedido el día de hoy. Lo que se vio fue hecho por minorías, es decir, si bien sí hay 70 millones de trumpistas que concuerdan con su visión económica, en fin, se sienten representados estas minorías de las que hablaba Eduardo, que los beneficios de la globalización no los alcanzaron y la enorme desigualdad los hizo a un lado, se sienten representados, pero tampoco necesariamente ellos están de acuerdo con lo que está sucediendo el día de hoy. Puede ser que también sea, no se sabe si es el principio del fin o el fin de Trump, porque Donald Trump podría perder muchos réditos políticos con su actuar el día de hoy, el no condenar digamos, de manera clara a los responsables. Vimos a Mike Pence cómo pidió a través de Twitter que los responsables del allanamiento al Congreso fueran llevados ante la justicia, y Donald Trump les dijo que los quería mucho, que eran increíbles, que volvieran a casa en paz, pero que los entendía porque les habían robado una elección. Entonces, esta actitud de Trump va a ser castigada por el mundo democrático occidental, digamos, pero también por su propia base electoral, Paco. Vamos a esperar eso. Eduardo, ahora sí. Paco, en este contexto yo creo que tenemos que entender la mentalidad escrita en sus libros y reflejada en sus libros de Trump. Él nunca le ha gustado perder y ahora es un loser, es un perdedor y no lo acepta y va a hacer todo lo posible como lo ha hecho. Si el gobierno demócrata no lo somete a una legislación y le aplica la ley por evasión de impuestos, por el conflicto de intereses y de corrupción en sus empresas, va a seguir 4 años debilitando al sistema democrático, a los demócratas, y va a seguir posesionando a Ivanka. Ese es un hecho claro. La ha estado invitando a todos los mítines para preparar, como decía Rodrigo, esta generación trumpista. Es el momento para aplicarle la ley a Trump de una u otra forma, habiendo terminado su mandato, porque también no hay que olvidar que puede hacer esta jugada. En el último momento renunciar. Pence toma el poder horas antes, con un mutuo acuerdo, le da el perdón y no se le va a poder juzgar por los hechos mientras estuvo en la presidencia, pero sí a posteriori por estas cuestiones de conflicto de intereses. Y tendrían que poner a la cárcel también a Trump Jr., a Ivanka y a su yerno. De otra manera va a seguir inestable esta situación que va a afectar a Estados Unidos, pero también al mundo. Importante, sin duda, los apuntes que nos han hecho Brenda Estefan, Eduardo Roldán, Rodrigo Aguilar Benignos. Les agradezco enorme. Seguramente volveremos a hablar de esto y espero que en mejores condiciones el 20 de enero ya con Joe Biden y ya con un estate quieto al presidente Donald Trump. Les agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias, Paco. Buenas noches. Saludos.